Bueno, sigamos hablando de los derechos humanos, que es nuestro tema que nos convoca. Habíamos señalado que el origen de los derechos humanos estaba en la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos durante la independencia de los Estados Unidos y que luego fue ampliada por la Revolución Francesa con la Declaración de los Ciudadanos. Pero a través del siglo XX se van a dar tres generaciones bien distintivas y ampliaciones de los derechos humanos. En una primera generación se va a apelar al establecimiento de algunos derechos civiles y políticos. Luego, esto se ampliará hacia derechos de carácter económico, sociales y culturales. Y podemos identificar una tercera generación mm, que es más cercana a nosotros, que es la generación de derechos emergentes, donde se incluyen a las minorías. Analizamos la primera generación de derechos humanos. Habíamos dicho que se había planteado desde la Revolución Francesa algunas libertades de carácter clásico y que involucraba obviamente derechos civiles y políticos, inspiradas en las ideas liberales y en el ideal republicano. ¿A qué apuntaba esto? Principalmente a terminar con la sociedad estamental que venía desde la Edad Media y que se implantará con mayor fuerza durante el antiguo régimen, es decir, durante el siglo XVII y XVIII, principalmente en Europa, y que continuará luego con el despotismo ilustrado. Hay que señalar que estos derechos civiles y políticos se instauraron en América muy tempranamente, cuando se establecieron las primeras repúblicas, pero para Europa fue muy distinto porque todo el siglo XIX fue una lucha revolucionaria, después de la derrota de Napoleón, de luchar en contra de la restauración monárquica, por lo menos en tres revoluciones, la de 1820, 1830 y 1848. Podríamos nombrar una tercera de carácter socialista, que es la Revolución de 1870, pero quedémonos con las liberales, las del ideario republicano. Esas van a atravesar todo el siglo XIX y se impondrán con mayor fuerza durante el siglo XX. ¿Qué características tenía el antiguo régimen? La autoridad total la tenía el rey y los derechos de participación política y algunos privilegios de carácter económico lo tenía la nobleza. Esta proclamación de libertades clásicas tuvo que ver con la revolución industrial y económica y el surgimiento y crecimiento y desarrollo de una nueva clase política que es la burguesía, que tenía el liderazgo cultural, económico y social de su época y sin embargo estaba degradado a un rol secundario. Entonces, los grupos liberales van a implementar esta búsqueda de libertades clásicas, principalmente en contra del antiguo régimen monárquico. Luego tenemos una segunda generación y que tiene que ver con otra clase emergente, producto de la misma revolución, la revolución industrial, con el surgimiento de un proletariado urbano, las grandes masas humanas que se van a ir a instalar a las ciudades, viviendo en condiciones infrahumanas muchas veces, pasando hambres, fríos, hacinados, en ciudades contaminadas. Es el panorama de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Estos trabajadores eran explotados porque no había leyes laborales que los protegieran, como por ejemplo la cantidad de horas de trabajo, la posibilidad de tener fines de semana, temas de salarios.
el tema de leyes que protegieran a los trabajadores en el caso de accidentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, malvivían desprotegidos y sumidos en la pobreza más abyecta y conmovedora que puedan imaginarse. Esta segunda oleada quiere ampliarles los derechos ya no solo para una clase social determinada, sino que para todos los seres humanos en particular. Y eso incluía derechos económicos, sociales y culturales. Esto va a estar asociado al marxismo, que sin embargo no contempla esta concepción de derechos humanos en su doctrina, uh, lo que resulta una paradoja, eh, pero sigue siendo en su origen un ideario más bien liberal el tema de los derechos humanos. Pero sí va a alentar, principalmente después de la crisis de 1930, a la búsqueda de un estado de bienestar, es decir, después de los años, después de los años 30, cuando se produce el desplome del liberalismo como sistema económico, los países de Europa y de América, incluido Chile, van a buscar un estado de bienestar, es decir, como el mercado no fue capaz de autorregularse, será el Estado el que debe proveer el bienestar y el crecimiento de sus respectivos países, porque, bueno, el mercado dejó de existir en algún momento. Entonces, ¿quién asume el rol? ¿Cuál es la última puerta que contiene la crisis? Es el Estado. Entonces, el Estado va a asumir un rol productivo, industrial, si ustedes quieren, de modernización, y además un Estado que asegura a sus ciudadanos la protección social, la educación, la salud y la previsión de cuando ya se llega a la vejez. Todas esas ideas pertenecen a la segunda generación de derechos humanos. Y luego una tercera y última generación que aparece más o menos a finales de los años 70 y que ya busca una serie de derechos civiles, políticos y económicos y sociales y culturales, donde obviamente había minerías que no estaban bajo la tutela de eso. Y en eso lo que viene es la dignidad del hombre y que se extiende a los países subdesarrollados. Esto tiene que ver con derechos de alcance mundial que no corresponde a los estados, sino a una sociedad internacional plena. Se apela a la solidaridad entre los pueblos y las personas y se asegura el derecho a la paz y a la preservación del medio ambiente. En esta parte analizaremos los derechos civiles y políticos, que en su diseño original contempló elaborar algunos elementos de carácter jurídico eh, y que lograra la satisfacción plena de sus derechos. Sin embargo, los gobiernos no se pusieron de acuerdo al respecto por temor a perder el poder y la autonomía, porque es el viejo conflicto entre la soberanía nacional y la soberanía internacional. Pero esto será materia otro, de otro, de otra clase. Entonces, para resumir, estamos en tres generaciones de derechos humanos. La primera que tiene que ver con los derechos civiles y políticos y que proviene desde el final del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. Luego una segunda generación que tiene que ver más o menos desde la última mitad del siglo XIX hasta la crisis del año 1930, donde se amplía hacia lo económico y lo social, y una tercera generación de algunos derechos emergentes, como por ejemplo los derechos medioambientales. Vamos a incluir una cuarta generación que tiene que ver con las minerías, pero eso lo veremos en otra clase.